Saludos mis amigos y hermanos en Cristo, este es Ricky Frontán, quien les envía un saludo y vamos a continuar con la serie de estudios del libro de Apocalipsis. Hoy nos va a tocar la iglesia de Tiatira, que está en Apocalipsis 2, versículo del 18 al 29. Si es la primera vez que estás viendo un video sobre esta enseñanza, estamos trayendo el libro de Apocalipsis versículo a versículo. Queremos recomendarte que veas los videos anteriores, desde la introducción al libro de Apocalipsis hasta el último que grabamos, que fue acerca de la iglesia de Pérgamo, que fue Apocalipsis 2, del 12 al 17. Así que te recomendamos pues que puedes ir a mi página en YouTube, Ricky Frontán, y ahí vas a encontrar todos esos videos disponibles y también otros videos más sobre otros temas. Así que vamos a arrancar rapidito. Estamos, como dije, estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Un bien breve recuento acerca de las iglesias que hemos hasta ahora hemos enseñado. Vimos el primero, que fue el mensaje a la iglesia en Éfeso, la cual nos advierte el peligro de la ortodoxia muerta, siendo muy cuidadosos en la doctrina y fieles en el servicio, mientras que nuestro amor se llega a enfriar. Aquellos que aman la verdad han de asegurarse aún más de que aman a Dios y que aman al prójimo. Ese fue el problema de la primera iglesia, una iglesia muy doctrinal, la iglesia de Éfeso. Pero vimos que, al igual que muchas congregaciones hoy en día y muchos hermanos hoy en día, a veces podemos tener muy sana doctrina, ser muy celoso de la verdad, escudriñar las escrituras, escudriñar y desenmascarar a los falsos maestros, lo cual está bien porque el Señor les reconoce eso y alaba a la iglesia de Éfeso por eso, pero habían perdido su primer amor. Vimos la iglesia de Esmirna, que dicho sea de paso, solamente a la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias, y a la iglesia de Filadelfia son a las únicas 2 iglesias que el Señor no tiene nada negativo que decir acerca de ellas. Vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, pero una iglesia sufrida, una iglesia que estaba pasando tribulación, y el Señor les anuncia aún más tribulación. Y vemos que el mensaje a la iglesia en Esmirna nos anima que si los hombres nos rechazan, nos encarcelan e incluso nos matan por ser fieles a la verdad, Cristo nos levantará de los muertos, nos alabará por nuestra fidelidad, nos rescatará de las llamas del infierno y nos honrará en la vida eterna. O sea, esto nos da una tremenda valentía para vivir para Cristo, y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos viendo que hay países que ya se persigue la iglesia literalmente, países musulmanes comunistas, y acá en países como Estados Unidos y Latinoamérica estamos viendo cómo esta izquierda extrema progresista está concentrándose en el ataque de la iglesia, y cada día pasando por medio de leyes en los gobiernos, leyes que van dirigidas en contra de la familia y la iglesia, y donde ya a uno, por mantener las verdades bíblicas, lo acusan de fanático, de homofóbico, de cuánta cosa, o sea, por uno no adaptarse al mundo. Pero vemos que la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, o sea, el Señor les anuncia que iba a venir más tribulación, porque la vida del cristiano no es una vida color de rosa como muchos la enseñan. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vimos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que nos llama a ser vigilantes, puesto que los cristianos pueden ser fieles y resistir a Satanás en una dirección como la de la persecución, pero dejarle entrar por la puerta de atrás como la de la falsa doctrina. Y algo que tenemos que tener mucho cuidado, eso lo vimos en el mensaje acerca de la iglesia de Pérgamo. O sea, nunca demos por sentado que ser fiel en un área es ser fiel en todas. O sea, ¿y qué es lo que significa la fidelidad para Cristo? No solamente en la obediencia, en los deberes en cuanto a la vida de santidad, sino también asegurarnos de tener una sana doctrina. O sea, y eso lo vemos hoy día en muchas congregaciones y mucho llamado cristianismo, donde muy fieles en buenas obras, muy fieles en mucho amor para el prójimo,
pero lamentablemente como dicen que Dios es solamente amor, han descuidado lo que es la doctrina. Y vimos que en Pérgamo el Señor les reclama específicamente a esta iglesia, le reconoce todas sus buenas obras, pero le termina reclamando que habían fallado en cuanto a lo que era la sana doctrina, algo que estamos viendo mucho en este tiempo. Y hoy pues entramos entonces a la iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y como siempre comenzamos con una leve introducción acerca de la ciudad. Acuérdense, esto eran iglesias literales. El Señor le escribió por medio de Juan, del apóstol Juan, que estaba encarcelado en la isla de Patmos en el momento que recibió esta visión. Por causa de la palabra del Evangelio, el Señor, él tiene estas visiones y el Señor le envía un mensaje a cada una de estas 7 iglesias literales. No es que eran las únicas iglesias de ese tiempo en el Asia, pero el Señor escogió estas iglesias y le envía estos mensajes a cada una de estas iglesias, que a la misma vez se aplica a la iglesia de todos los tiempos y a los creyentes de todos los tiempos. Por eso hay una enseñanza tan rica y tan profunda, la cual nosotros tenemos que prestar mucha atención. Ahora bien, ¿qué es sobre la ciudad de Tiatira? Era una ciudad literal y es la actual Akhisal. Era una ciudad fortificada, ciudad a unos 75 kilómetros al suroeste de Pérgamo, con un extenso valle que conduce al río Hermuz. Estaba cerca de los límites con las provincias de Misia y Lidia, y ambas las pretendían. En el año 190 a.C., los romanos penetraron en el valle y conquistaron la ciudad, porque al estar situada en un valle plano no tenía suficiente protección frente a fuerzas superiores. Tiatira estaba situada en la ruta comercial de Pérgamo a Saldis. Desde Esmirna, una arteria principal conducía a través de este valle hasta esta ciudad. De ahí que la ubicación de Tiatira cerca de rutas comerciales principales fomentara aún su crecimiento económico. Además, los artesanos locales producían una serie de mercancías porque eran panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros, y trabajaban la lana, el lino y el metal, sobre todo cobre, y traficaban con esclavos. Aquí Tiatira era un centro industrial controlado por gremios, y esto es bien importante que prestemos atención para que podamos ver en qué contexto se encontraba la iglesia de Tiatira. Dice, Tiatira era un centro industrial controlado por gremios, o sea, sindicatos. Estos gremios honraban a los dioses paganos Apolo y Artemisa, conocida también como Tirimnos, y rendían culto en el santuario de Sabate. Los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a las festividades en honor a esos dioses, a comer en sus templos y entregarse a la promiscuidad sexual. No cumplir con estas reglas implicaban la expulsión del sindicato, perder el empleo y la pobreza. Los cristianos que se negaban a honrar a dioses paganos, a comer carne sacrificada a ídolos y entregarse a la promiscuidad sexual, ponían en peligro sus necesidades materiales. O sea, vean la situación que se encontraban estos cristianos en esta ciudad, cristianos que tenían sus negocios, que tenían trabajaban en esto, eran sastres, alfareros, trabajaban en la lana, o sea, estaban bajo la presión de asistir a las reuniones de estos sindicatos, los cuales involucraban la inmoralidad sexual con la falsa religión, a los falsos dioses, la honra a los falsos dioses. Y los cristianos que se negaban estaban poniendo en riesgo pues sus negocios, estaban poniendo en riesgo caer en lo que era la absoluta promesa, ser marginados totalmente. Se les consideraba como parias de la sociedad. Lidia, vendedora de púrpura, había nacido en Tiatira, pero se había trasladado a Filipo. Pablo la conoció en un culto y el Señor abrió su corazón cuando escuchó el Evangelio. Eso lo vemos en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16 versículo 4. Así que presumimos que se volvió temerosa de Dios en Macedonia, y cuando Pablo llegó a Filipos se hizo cristiano. Amén. Eso es para tener el background o el trasfondo
el contexto histórico, que siempre es importante cuando uno estudia la Biblia, ver el contexto histórico, a quién iba dirigida originalmente y cuál era el contexto histórico en el que se escribe. Uno de los problemas de tanta falsa enseñanza que tenemos hoy en día es que a veces desconectan el contexto histórico en el que se escribió la Biblia y para quien se escribió originalmente. Y entonces al hacer esto pues se caen muchas falsas enseñanzas y falsas conclusiones. Así vamos entonces ya de hecho directo a lo que es la escritura, y estamos en Apocalipsis 2, versículo del 18 en adelante. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya hablamos que cuando dice escribe al ángel, entendemos que se refiere al líder o a los líderes, como era normal en ese tiempo. En la iglesia del primer siglo no había un solo pastor como tenemos hoy en día en tal vez la mayoría de las congregaciones, sino que el gobierno era por un grupo de líderes, de pastores, de ancianos, de obispos. Todos son títulos para referirse al mismo oficio, diferentes nombres, el mismo oficio. O sea, era un gobierno plural. Es el patrón que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Así que es muy probable que cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Tiatira se refiera a los líderes de esta congregación. Alguien dirá, pero es que está hablando en singular, y si fuera un grupo de ancianos, ¿por qué no habla en plural? Bueno, acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro de muchos símbolos. O sea, de muchos símbolos. Tenemos que mirar esto a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, donde vemos que lo normal era un grupo de pastores. Y cuando usted va y estudia la historia de la iglesia en el primer siglo, lo normal era un grupo de líderes, pastores, ancianos que gobernaban la iglesia. No como eso vino ya después del siglo segundo, es que empieza lo de las jerarquías en las iglesias, algo desconocido en la iglesia del primer siglo, la jerarquía en las iglesias, copiando más bien la jerarquía del gobierno romano, y entonces que empiezan a dividirse estos oficios y empieza a tener un solo hombre dirigiendo la iglesia. Y básicamente, como ocurre hoy en día en muchas congregaciones, tenemos los diáconos que estaban para servir, prácticamente tomando el lugar de los ancianos para gobernar, algo que bíblicamente no tiene ninguna base. O sea, es algo que se desarrolló a través de los años, pero el patrón bíblico es un grupo de pastores o ancianos gobernando una iglesia, y los diáconos para el servicio. Los ujieres ni siquiera es una posición que aparece en el Nuevo Testamento, es algo inventado prácticamente en tiempos modernos. O sea, no aparece en el patrón bíblico. Pero bueno, eso en otra ocasión entramos más en eso. Vamos a lo que nos corresponde hoy. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Aquí vemos la expresión el Hijo de Dios, y esto puede significar que Jesús se dirige a judíos en Tiatira, quienes rechazaban su divinidad. Esto lo podemos comparar con con Hebreos 1, del 1 al 3. Aunque la carta no indica nada en cuanto a la presencia judía en la ciudad, no podemos excluir su influencia. Ahora bien, la expresión también es pertinente para la sociedad pagana de esa época, que consideraba tanto a César como a Apolo como hijos de dioses. Pero Jesús es el único Hijo de Dios, quien está por encima de todos los otros dioses, con ojos llameantes. Nada lo elude, ya que afirma que escudriña los corazones y las mentes, como vemos en el versículo 23 más adelante. Nada pecaminoso puede entrar en la presencia santa de Jesús, ni ocultarse de ella. Con sus ojos de fuego llameante disipa las tinieblas y consume las impurezas. O sea, el Señor, como hemos dicho anteriormente, penetra hasta lo más profundo. El Señor conoce nuestras intenciones, el Señor conoce nuestros deseos, el Señor conoce nuestras motivaciones. Nosotros tal vez podemos engañar a las personas, podemos engañarnos aún a nosotros mismos, convencernos de que lo que estamos haciendo es bueno, o convencer que aún lo malo que estamos haciendo tiene excusa. Pero el Señor, que penetra lo más profundo de las intenciones, nuestra mente, nuestros corazones, sabe los verdaderos motivos, y a Él no lo podemos engañar. Podemos engañar los hermanos, podemos engañar los pastores, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero recuerda, al Señor no lo podemos engañar. Dice: yo conozco tus obras.
yo conozco tus obras, y como dijimos anteriormente, el Señor conoce las obras de cada uno. Él conoce las obras buenas y las obras malas. Nada puede escapar a su presencia. Nada puede escapar a esa mirada poderosa que penetra lo más profundo. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor reconoce, y el Señor empieza primero con lo positivo. Esto era una congregación que tenía obras, a diferencia de muchas iglesias hoy en día que no tienen obras, a diferencia de muchas personas que profesan ser cristianas y no tienen obras. Aquí vemos que el Señor dice, no, tú tienes obras y yo las conozco. Y el Señor conoce nuestras buenas obras y las malas también. Y aún las que nadie más reconoce, tal vez en la misma congregación, el Señor las conoce. Y eso es lo importante, que Él sea quien las conozca, no que sean reconocidas por los hombres. ¿Por quién nosotros buscamos hacer las cosas, como he dicho anteriormente? ¿Para los hombres o para Dios? Si es para Dios, no importa si los hombres las reconocen o no. Si es para los hombres y para gloria de nosotros, pues claro que nos vamos a molestar cuando no se nos da lo que nosotros entendemos que debe de ser el debido reconocimiento. Y cuántas personas en las congregaciones hay así, que hacen cosas, pero cuando no se les reconoce en público y tal vez se les reconocía a otro hermano, se sienten ofendidas. Pues mira, mi hermano, mi hermana, si este es tu caso, escudriña verdaderamente cuáles son las motivaciones por las cuales tú haces las cosas. Porque aunque tú tal vez te estás engañando a ti mismo, al Señor no lo engaña. Él sabe los verdaderos motivos. Él sabe las intenciones del corazón. Y nosotros en nuestra pecaminosidad es que podemos hacer hasta cosas buenas con intenciones malas para la gloria y honra de nosotros, y no para la gloria y honra de Dios, ni para la edificación del prójimo. Vemos que el Señor conocía las obras, y esas obras no solamente eran obras, estas obras eran hechas en amor, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que tenía muchas obras, una iglesia que tenía doctrina, una iglesia que se había esforzado en escudriñar, en probar a todos los falsos apóstoles, y los descubrió, y es algo por lo cual el Señor le dice que está bien. O sea, es algo que el Señor aprueba, algo que muchas iglesias no hacen hoy. Lo hizo la iglesia de Éfeso, era una iglesia bien doctrinal, pero le faltaba lo que le falta a esta iglesia: amor. O sea, habían perdido su primer amor. Pues esta iglesia en Tiatira tenía amor, tenía obras, y tenía amor, y tenía fe y servicio y paciencia. Wow, uno dice, wow, ¿qué más? O sea, esta iglesia lo tiene todo. Hay congregaciones así hoy en día, hay creyentes así hoy en día, y el Señor los reconoce. Y va más y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, o sea, a diferencia de muchas congregaciones hoy en día, a diferencia de muchos cristianos que profesan ser cristianos hoy en día, que tal vez comienzan con esa euforia, comienzan con ese deseo de servir al Señor, pero a medida que pasa el tiempo se van enfriando, pierden su primer amor, como pasó con la iglesia de Éfeso. O sea, esta iglesia de Tiatira era todo lo contrario. Esta iglesia había tenido obras, amor, fe, servicio y paciencia, algo que muchas veces nos falta a nosotros, muchas veces. Y las obras de esta iglesia eran mayor que las primeras. O sea, había crecido en obras. O sea, se podía ver ese fruto. Algo que, como digo, es algo que a veces falta muchas veces hoy en día. Comenzamos bien, pero a medida que pasa el tiempo empezamos a caer en un letargo espiritual. Esta iglesia no, esta iglesia tenía las obras postreras, eran todavía mayores que las primeras. Dice el comentario de nuestro hermano Kitzmaker acerca de esto, dice: Jesús dice que conoce sus obras, está totalmente al corriente de las manifestaciones de amor que los creyentes de Tiatira han demostrado para con Dios y con su prójimo. Estas obras incluyen amor y fe como cualidades internas que se expresan en las cualidades externas de servicio y perseverancia. Acuérdese que el amor conlleva la acción. Decir, yo amo a Dios, pero ese amor a Dios va a llevar acciones. Decir que usted ama a una persona va a llevar acciones hacia esa persona positiva. Decir yo amo, y a veces decimos no, yo amo a tal persona, yo amo a mi prójimo, yo amo a Dios, pero
las acciones dicen totalmente lo contrario. Yo amo a Dios, para mí Dios es primero, es antes que todas las cosas, pero claro, no tengo tiempo para buscarlo en oración, no tengo tiempo para leer su palabra, no tengo tiempo para obedecerle. Entonces, podemos cantar todo lo que nosotros queramos de que amamos a Dios y llenarnos la boca de decir que amamos a Dios, pero acuérdate, las acciones son las que hablan verdaderamente. Y esta iglesia lo había demostrado. Estas obras, dice, incluyen amor, fe como cualidades internas que se expresan en las cualidades externas de servicio y perseverancia. Nótese que Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amar al Señor Dios con todo corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 37 al 40. Pablo hace del segundo de estos la norma primordial, Romanos 13:9, y Santiago la llama la ley suprema, Santiago 2:8. Los cristianos en Tiatira demostraron en forma visible amor a su prójimo y fe y confianza en Dios. Su servicio a los demás y su tranquila perseverancia eran ejemplos frente a las dificultades y a la oposición. La iglesia no podía recibir alabanza mayor que la que se expresa en las palabras: tus últimas obras son mayores que tus primeras. Esto quiere decir que sus obras de amor, fe, servicio y perseverancia crecían constantemente. Con respecto al amor, Tiatira recibió palabras de alabanza, en tanto que Éfeso las recibió de condena. Jesús dijo a los cristianos en Éfeso: pero tengo en contra de vosotros que había abandonado vuestro primer amor. Y aquí era todo lo contrario. Esta iglesia seguía creciendo en amor. Ahora, ya cuando podemos decir, bueno, entonces, ¿qué más hay que decir? Esta es la iglesia, una iglesia perfecta, ¿no? No. Mire lo que sigue en el versículo 20, y es donde nosotros, y es algo que afecta mucho a las congregaciones hoy en día y a muchos creyentes. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y como dijimos anteriormente, pocas cosas no significa que sean relevantes, que sean irrelevantes o que sean de poca importancia. No, que sean pocas cosas no significa que no sean importantes. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, como leemos aquí en el comentario, dice el paso de alabanza. Aquí Jesús pasó de la alabanza al reproche. Al reproche es repentino y brusco. Aunque los creyentes habían hecho un esfuerzo considerable en ayudar a personas materialmente necesitadas y en confiar en Dios espiritualmente, habían tolerado una influencia perniciosa en la iglesia. La influencia se difundía como cáncer, de modo que con el tiempo correría un riesgo grave a la salud espiritual de la congregación. La iglesia en Éfeso odiaba las obras de los nicolaítas. La iglesia en Pérgamo permitía que los nicolaítas vivieran entre ellos, como vimos en el capítulo 2:15. La iglesia en Tiatira toleraba enseñanza engañosa dentro de la congregación. Y eso es algo que vemos hoy en día. Muchas iglesias que muestran, como hizo la iglesia de Tiatira, mucho amor, mucha perseverancia, mucha fe, pero están tolerando las faltas de enseñanza, ya que como Dios es amor, pues ellos, y más en esta época de tolerancia, supuesta tolerancia, porque hoy en día las personas que más reclaman la tolerancia y más predican de la tolerancia son los más intolerantes. Y esto lo vemos con el movimiento de la ideología de género. Los más tolerantes, los que quieren más tolerancia son los primeros intolerantes. O sea, usted dice algo en contra, que no está de acuerdo en contra del matrimonio del mismo sexo, si es un programa de televisión, buscan rápido censurarlo por homofóbico. Si es en el trabajo, aunque usted ponga esas cosas en sus cuentas privadas de Facebook, buscan y lo acusan, lo atacan, o sea, lo acusan usted de homofóbico, de intolerante, de fanático religioso, o sea. Y muchas congregaciones y muchos llamados cristianos están cediendo a esto. Vemos cómo esto se ha infiltrado aún en librerías tan respetadas que fueron conservadoras, librerías cristianas por tantos años, como la editorial CLIE, que ahora está promoviendo en sus libros la homosexualidad y cayendo en la blasfemia. Así que yo, en lo personal, tenga mucho cuidado con los libros más recientes de CLIE, porque han caído
en una tolerancia total a estas falsas enseñanzas, especialmente a lo que es la homosexualidad. Y la homosexualidad, la Biblia dice que es pecado, punto. Independientemente de lo que digan, es pecado como no es el único pecado, pero es pecado como es la borrachera, como es la fornicación, como es la idolatría. La Biblia lo llama pecado y dice que los que practican tales cosas, punto, no heredan el reino de Dios. Entonces el llamado de nosotros a los homosexuales, igual que al borracho, igual que al drogadicto, igual que a toda persona, aún al religioso que no ha tenido un encuentro con Cristo, es que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo no puede ser salvo de la ira de Dios si permanece en este pecado. La iglesia de Tiatira había cedido bajo la presión y estaba permitiendo esta mujer que se dice el nombre, vamos a leer aquí el comentario sobre esta llamada Jezabel, esta mujer Jezabel. Dice: el nombre de Jezabel se refiere a la esposa del rey Acab, quien se había casado con una princesa de Sidón. Jezabel instó a Acab a que adorara al dios pagano Baal y la diosa Acera, y que construyera un templo y una imagen sagrada. Eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 16 del 31 al 33 y en los versículos en el capítulo 21, 25. También en Segunda de Reyes 9, 30 y 37. A la mujer en Tiatira, aquí la mujer que tenemos en Tiatira con esta falsa enseñanza, se le da el nombre de la esposa del rey Acab, quien se llamaba a sí misma profetisa. Esta mujer persuadió a la iglesia para que entrara en relaciones sexuales ilícitas en los templos paganos y para que comiera en ellos el alimento que había sido sacrificado a ídolos. No sorprende que a esta mujer se le dé el nombre de Jezabel, porque su homónima en el Antiguo Testamento persuadió a Israel para que rindiera culto a Baal, el dios de la fertilidad, y a Acera, la diosa de la fertilidad. Así que vemos claramente, o sea, literalmente no es que esta mujer se llamara Jezabel, esta falsa profeta. Y era muy difícil que en aquel tiempo ningún judío le fuera a poner a su hija Jezabel por lo que ella representaba. Así que más bien es algo simbólico. O sea, Jesús es quien la compara, le dice Jezabel, el propio Jesús, porque esta mujer estaba cometiendo el mismo pecado que cometió la verdadera Jezabel muchos años atrás. O sea, cuando incitó a su marido a adorar al dios pagano de Baal y con eso a todo el pueblo de Israel lo llevó a esa idolatría. Y eso era lo que estaba haciendo esta falsa profetisa. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día la mayoría de las falsas enseñanzas que vemos en iglesias que se llaman evangélicas ha venido por medio de estas supuestas profecías, por medio de estos supuestos falsos profetas. Usted tiene hoy en día lo que es el evangelio de la prosperidad, que no me canso de denunciarlo, y siempre viene por profecías privadas. No, Dios me habló, no tuve un sueño, no, Dios me dijo que los que den, que va a prosperar a su pueblo, que los que en esta noche den $100, Dios le va a devolver 1000, y todo este tipo de engaño. La mayoría de las falsas enseñanzas que están plagando la iglesia hoy en día es por medio de estos falsos profetas. Mis hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios que es más segura. Es más segura. Hoy la Biblia está completa, el canón bíblico está completo, se acabó con el libro de Apocalipsis. No necesitamos profecías personales. Esto es algo que comenzó especialmente a principios del siglo XX, que comenzó con estos supuestos profetas, estos supuestos profetas que están recibiendo visiones, y lo que ha traído, no ha traído nada positivo. Lo que ha traído es todo este montón de falsas enseñanzas. Cuántas personas vemos, mire, es que usted puede trazar todas las sectas que tenemos hoy en día, desde los testigos de Jehová, desde los mormones, desde los mitas en Puerto Rico, desde los adventistas del séptimo día. ¿Qué tienen todos estos en común? Que todos los que fundaron estas sectas eran supuestos profetas, personas que Dios se les reveló. O sea, no era suficiente lo que teníamos en la escritura, Dios tenía que darle nuevas revelaciones. Así sale el libro del Mormón,
así salen los testigos de Jehová, así salen los mitas de Puerto Rico, una mujer que supuestamente era una profeta en una iglesia evangélica pentecostal en Puerto Rico, y llegó el momento en que ya tenía más seguidores esta mujer. Las personas buscaban más sus profecías que lo que decía la escritura, y la mujer terminó dividiendo la iglesia, formando su propia secta, los mitas de Puerto Rico, y aún así después que murió estaban esperando que resucitaran, y hasta el día de hoy esa secta permanece. O sea, y creo que ha salido hasta de Puerto Rico en algunas comunidades puertorriqueñas, hispanas, acá en Estados Unidos. O sea, pero ¿cómo salen todas estas sectas? Por medio de las profecías. Tenga mucho cuidado, mis hermanos, tenga mucho cuidado. Mire, yo les quiero llevar un pasaje que no pensaba citar hoy acá, pero bueno, venga conmigo a Timoteo. Les quiero llevar aquí Segunda de Timoteo, venga conmigo a Segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura, oiga bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, nosotros necesitamos ser enseñados, está en la escritura. Necesitamos ser redarguidos por medio de la escritura. Necesitamos ser corregidos por medio de la escritura. O sea, no necesitamos que nadie venga, oh, Dios me habló, Dios me dio un sueño. No, es estudiar la escritura. Y el que quiera corregirme a mí, que me hable por medio de la escritura. Cíteme capítulo, cíteme versículo. O sea, porque esta es la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para la buena obra, para la santidad, para crecer espiritualmente, está en la escritura, no fuera de ella. Decir que hacen falta hoy nuevas profecías es como decir, pues la Biblia no es suficiente, está incompleta. Y eso es lo que trae tantas falsas enseñanzas hoy en día. Eso es lo que trae hoy en día algunas personas, pastores que parecen que son monarcas en las iglesias, donde no se le puede cuestionar nada de lo que ellos dicen y hacen. Oh, no se atreve usted a cuestionar el ungido de Dios, y con eso le meten miedo a las personas y dicen cuanto disparate, hacen negocio del evangelio, cuanta falsa doctrina introducen, y nadie los puede cuestionar porque son el ungido de Dios. Mire, la Biblia deja claro que todo creyente, todo nacido de nuevo tiene la unción. Todos tenemos la unción. Aquí la unción no es para una persona en especial. Así que mi gente, mis amigos, mis hermanos, no se dejen engañar por estos falsos profetas y estos charlatanes. Pero volviendo otra vez, aquí vemos que esta mujer, esta falsa profetisa, estaba enseñando a los siervos, oiga bien, y estaba enseñando a los siervos de Dios, a los verdaderos siervos de Dios, los estaba desviando y los estaba enseñando, los estaba seduciendo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, las cosas. Ella en otras partes le decía, no, pero está bien, ustedes pueden participar en los gremios ustedes pueden participar en estas orgías sexuales, porque en verdad eso es el cuerpo. Dios conoce su corazón, que ustedes lo aman a Él. No hay nada malo en que usted participe en esas orgías sexuales. No hay nada malo en que usted le sacrifique eso a los ídolos y que coma de esa carne sacrificada a los ídolos. Era lo que le decía. Como hoy en día vemos muchas congregaciones, no hay nada malo en que usted celebre el mes de los gays. No hay nada malo en que usted apruebe el matrimonio del mismo sexo. No hay nada malo en esto. Cosas que la Biblia claramente condena. O sea, y lo digo, mire, si usted se dice cristiano y usted cree que la homosexualidad no es pecado, usted tiene que escudriñar verdaderamente su cristianismo. O usted es un neófito, una persona que no tiene idea de lo que es la palabra de Dios y probablemente ni siquiera ha nacido realmente de nuevo. Se está dejando usted llevar por lo que dice este mundo. No odiamos a los homosexuales, no lo odiamos, pero les tenemos que llamar al arrepentimiento y decirle que su estilo de vida es un pecado, es pecaminoso, como le tenemos que decir al borracho, al drogadicto, al avaro. O sea, no hay diferencia. ¿Verdad que hoy no tenemos el mes? Este es el mes de la celebración de los fornicarios o de los avaros o de los asesinos. ¿Verdad que no? Alguien dirá, no, pero óigame, mi hermano, no se atreva a comparar simplemente una persona gay con un asesino. Bueno, la Biblia los pone todos en el mismo, los pones en el mismo
en la misma lista, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Y lo que era pecado 2000 años atrás sigue siendo pecado hoy en día. El Señor no tiene que estar políticamente correcto, como vemos hoy en día, que es la moda. Y como muchas iglesias, muchas llamadas iglesias, han tolerado y han permitido esto, están hasta poniendo personas homosexuales en puestos de liderazgo, están casando personas del mismo sexo, están, los otros días vi una iglesia que en el parqueo puso los colores que lamentablemente le copiaron al arco iris de la promesa de Dios, y ahora es una representación de lo que es el movimiento gay, o sea, la ideología de género que pretende corromper a nuestros niños desde la escuela, desde los primeros grados, ya en España desde los 3 años creo que están ya doctrinando a los niños en esta poca vergüenza. Pero bueno, vamos rapidito porque se nos está corriendo el tiempo. Y vemos que se estaba permitiendo. Entonces, ¿cuál era el pecado de esta iglesia? Que a pesar de todas las buenas obras estaba permitiendo esto. Estaba permitiendo esto. Y vemos volviendo al versículo 20, y estaba permitiendo que seducieran a los siervos. La iglesia estaba permitiendo esta falsa profetisa, y tal vez porque ellos decían tener tanto amor, no la habían apartado, no habían tomado las acciones debidas. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le había dado tiempo a esta falsa profetisa a que se arrepintiera, igual que cuánto tiempo tal vez no te ha dado a ti, cuánto tiempo no me ha dado a mí, cuánto tiempo no me dio antes de yo venir a los pies de Cristo, rendido en arrepentimiento y fe, cuánto tiempo no te está dando a ti, cuántas veces no has escuchado tú el mensaje del evangelio y lo sigues rechazando, y tal vez te parece bien escuchar esto y tú piensas, bueno, por lo menos no escucho de buena gana la palabra de Dios. No basta con escucharla, no basta con ir a la iglesia, es aplicarla, es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, es venir a Él en arrepentimiento, reconocer que uno es un pecador. Es que cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno oye la prédica de la palabra de Dios y tú sabes que Dios te está hablando, no es endurecer el corazón, sino arrepentirte, es reconocer. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la palabra de Dios, o sea, esa palabra poderosa que tiene el poder por medio del Santo Espíritu de Dios de transformar los corazones. Dice aquí, esta mujer persuadió a la iglesia a que entrara en relaciones sexuales ilícitas en los templos paganos para que comieran en ello el alimento que había sido sacrificado a ídolos. Por eso es que no sorprende que a esta mujer se le dé el nombre de Jezabel. Ahora bien, la intención de los seguidores de Balaam, versículo 14, y de los Nicolaitas, versículos 6 y 15, y de Jezabel es la misma: engañar al pueblo de Dios convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permitiría ser aceptado en el mundo. Oiga bien, y mira que mucho tiene que ver esto. Hoy en día mucha de la iglesia quiere ser aceptada por el mundo, así que aprueba la ideología de género y todo este tipo de cosas, ¿no? Que la Biblia, que el aborto, hay iglesias que hasta aprueban el aborto. O sea, ¿por qué? Porque no quieren ser, y muchos cristianos también, yo lo he visto aquí en el Facebook, los veo, hasta personas que conozco, aparentemente cristianos, pero usted los ve hablando que aprueban la homosexualidad, que ellos no juzgan, que mire, señor, aquí no se trata de nosotros juzgar, aquí se trata que es la palabra de Dios la que lo juzga, y es nuestro deber como cristianos decir lo que es pecado. No es lo que la sociedad dicte, no es para nosotros querer ser acomodados en la ciudad. Ay, soy cristiano, pero no quiero que me llamen homofóbico, no quiero ser perseguido, no quiero que me miren. No, yo no voy a decir que el aborto es una decisión de la mujer, o sea, yo no voy a decir que eso es un asesinato en el vientre de las mujeres, no, porque me van a tildar de fanático. Pues mire, lo que hacen así están cayendo en el mismo pecado de la iglesia de Tiatira, la tolerancia y la hipocresía por medio de la persecución. Y el Señor le manda a que se arrepienta. El Señor le había dado tiempo para que se arrepintiera. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios de esa época, los miembros de la iglesia ya no tenían
que temer a ser marginados. ¿Y cuánta iglesia y cuántos llamados creyentes no están en la misma? Por no ser marginados, por no ser, que no se les señale como homofóbicos, que no se les señale como fanáticos religiosos, están comprometiendo la doctrina, están comprometiendo los valores cristianos. Y aún, voy más, aún los que tal vez no lo dicen abiertamente, pero apoyan partidos y políticos que están impulsando leyes a favor del aborto, a favor de la ideología de género, son igual de culpables. Son igual de culpables y son, se hacen socios de ellos. Cómplices, perdón, es la palabra. Se hacen cómplices de estas inmoralidades, porque antes que nada son los valores cristianos. Y alguien dirá, no, pero mi hermano, espere, no mezcle política con religión. Sí, no, es que no se puede separar. El creyente no puede separar la política, el creyente no puede separar la familia, el creyente no puede separar los deberes de su trabajo, el creyente no puede separar como ciudadano. Nada de eso lo puede separar al evangelio. No, el evangelio cubre todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, aquí dice, y le di tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse. Aquí los verbos de este versículo, di y no quiere, y en el anterior, enseña y engaña, sugieren que habían transcurrido algún tiempo desde que Jezabel entró a formar parte de la iglesia. En otras palabras, siervos fieles del Señor le habían advertido, pero ella no se arrepentía. Nadie puede decir que Dios actúa en forma precipitada. Vemos en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuántas personas como a Jezabel el Señor le ha dado tiempo? Te ha dado tiempo a ti para que te arrepientas, pero sigues sin arrepentirte. ¿Y qué es lo que está haciendo? Estás atesorando ira para el día de la ira, para el día del juicio. Y mientras más conocimiento tienes, más juicio, más severo va a ser el juicio para ti. En cuanto a los ídolos, oiga bien, esta mujer estaba promoviendo que, como le dije, que participaran en la comida de los ídolos. Y cada vez que usted sacrifica, venga conmigo rapidito sobre esto, porque esto es importante, porque hoy en día tenemos personas que aparentemente son cristianas, pero a la misma vez no ven nada malo con el horóscopo, no ven nada malo con la santería. Oiga bien, cuando usted, vamos a ver por la escritura, cuando usted tiene un ídolo, una estatua, y usted le sacrifica a esa estatua, usted le está sacrificando a los demonios. Cuando usted le pone un tabaco, usted le pone una fruta, le pone un poquito de arroz, le pone una manzana, cuando usted se arrodilla, le pone incienso a una estatua, sea la que sea, es a los demonios que usted le está sirviendo. Venga conmigo a segunda de Corintios 8. A ver, venga, yo creo que por aquí, a ver, me perdí un poquito. Bueno, ahora no tengo el tiempo en verdad para buscar esos pasajes, los quería buscar, pero bueno, la escritura deja claro, tiempo ha corrido, se me fue un poquito más. Que lo que los demonios, los gentiles sacrifican, a los demonios sacrificarle a una estatua. Y era lo que estaban haciendo estas personas en esas religiones paganas, en los gremios. Estaban sacrificando, estaban comiendo comida que había sido ofrecida a los ídolos. La Biblia es clara que el que sacrifica a los ídolos está sacrificando a los demonios. Así que personas que andan en santería, personas que tienen sus estatuas, que si su San Lázaro, que si su Caridad del Cobre, que si de la de Altagracia, y tienen estatuas y le ponen, le piden, se arrodillan, es a los demonios. La escritura es claro, o sea, es a los demonios. Y esto era lo que estaban haciendo estas personas en la iglesia de Tiatira, y lo que están haciendo en la actualidad, los que le sacrifican a estas estatuas. En otra ocasión vamos a profundizar más sobre esto. Ahora bien, vamos a la sentencia rapidito.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, dice el Señor, aquí viene el juicio, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, no solamente a ella, sino a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ella. El Señor te da tiempo, nos da tiempo para arrepentimiento, pero al nosotros seguir endureciendo el corazón, llega un momento que dice, hasta aquí, ya lo que viene ahora es el juicio. Que Dios nos libre, no esperemos ese momento. Si tú entiendes que Dios te está hablando en esta hora, no sigas endureciendo tu corazón. No sigas, tú no sabes si es la última oportunidad que vas a tener y ya lo que va a venir lo próximo es el juicio de Dios. Mire, la cama en la que piensa Jesús no es una litera junto a una mesa para comer como era costumbre en las casas orientales de la época, ni tampoco es una cama para descansar de las labores diarias. Por implicación es una cama para pacientes enfermos como consecuencia de un estilo licencioso de vida. La mujer Jezabel estaba cosechando lo que había sembrado. Estaba postrada en una cama de sufrimiento que condujo a su eventual muerte. No se le dio otra oportunidad para que se arrepintiera porque se negó a escuchar Dios nos libre de eso. Sin embargo, a sus seguidores que habían cometido adulterio y practicado la idolatría, sí se les dio tiempo para arrepentirse de sus caminos equivocados. Por serle la gente que los sedujo, a la mujer se le echa la culpa principal, en tanto que a sus seguidores se le da tiempo a arrepentirse. Tú que enseñas, tú que predicas, cuidado con lo que estás enseñando y predicando. Tú que publicas cosas aquí por medio de las redes sociales, cuidado con lo que estás publicando. No estés promoviendo la falsa enseñanza y vaya a caer el juicio de Dios sobre ti. Yo no quisiera estar en los zapatos de estos falsos maestros como el Cash Luna, como el Guillermo Maldonado, como el Joel Austin, que por medio de toda esta falsa enseñanza y falso evangelio están corrompiendo el evangelio y corrompiendo a millones de personas. Estas personas solamente el Señor sabe cuánto tiempo le ha dado para el arrepentimiento y siguen en su negocio, siguen en su impiedad. Y dice, se les dio tiempo, si escuchan a Jesús, retirará su amenaza, pero si no toman en cuenta su advertencia, los castigará con enfermedad y morirán. El paralelismo en este pasaje sugiere que interpretemos el término hijos, no en forma literal, o sea, cuando habla de los hijos de Jezabel, no es una forma literal, sino figurada, porque los hijos son los seguidores de la mujer. Así que vemos que dice, y a sus hijos, versículo 23, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow, miren, nunca, lo peor que el Señor puede hacer es pagarnos a nosotros como nosotros merecemos de acuerdo a nuestras obras. No, que el Señor nos trate de acuerdo a las obras de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe y confianza no en nuestras obras, sino en lo que Cristo hizo. O sea, porque mire, por las obras nadie se salva. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Dice, saben que Jesús es quien escudriña los corazones y la mente de todo, porque nada en el ser humano queda oculto a sus ojos, nada. El texto griego dice literalmente escudriña riñones y corazones, que es una expresión hebrea que se encuentra en numerosos pasajes como el Salmo 109, Jeremías 11:20 y Jeremías 17:10. El riñón y el corazón, empleados en forma sinónima, se refería al ser más íntimo de una persona que oculta la moral, sentimientos y pensamientos de la misma. La expresión castellana, sin embargo, es mente y corazón. Ahora, Jesús reparte tanto castigos como recompensas, como vamos a ver en el capítulo 22 y 22:12. Los seguidores fieles a Cristo ahora oyen que Jesús se dirige a ellos con perseverancia. Repudiaron la enseñanza y estilo de vida de la profetisa Jezabel y siguieron la enseñanza de la Escritura. Y esto es lo que sigue. Pero a vosotros, ahora le habla bien, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, oiga bien, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No es el que comienza, es el que termina. No es que la palabra de Dios nos entre por aquí, nos salga por acá, es retenerla, es aplicarla. Habían personas como,
Fíjate que esto era una iglesia que tenía obras, amor, fe, servicio, paciencia. Las obras postreras eran mayor que las primeras, pero estaba tolerando la falsa enseñanza. Estaba tolerando esta falsa profeta entre ellos, cuando debieron de haberla expulsado, debieron de haber denunciado y expulsado, la toleraron. Y el Señor reconoce, ve esto como un grave pecado y les manda que tienen que arrepentirse, no solamente a la profetisa, sino a la misma iglesia por permitir esto. Y hoy mucha de la iglesia hoy en día tiene que arrepentirse por permitir falsos profetas, por llamar hombres y siervos de Dios a charlatanes y a falsos maestros y a falsos profetas, por no querer denunciarlo. Hoy hay muchos cristianos que no quieren denunciar a los falsos profetas y a estos falsos maestros, y los tienen entre ellos. Y están tolerando esas falsas enseñanzas de la ideología de género, del aborto y de todas estas cosas. ¿Por qué? Por miedo a ser marginados, para no ser marginados. Y este era el mismo pecado que tenía Tiatira. Y este es el pecado de la iglesia del siglo XXI hoy en día. El pecado de la falsa tolerancia. Estar tolerando todas estas cosas que la Biblia llama pecado y permitir maestros dentro de sus congregaciones que las estén enseñando como tal. Como que no es nada malo. El creyente puede pecar, el creyente puede vivir como se le den gana, el creyente puede vivir como en el mundo, pero aún así es salvo. No. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación, pero también creemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Y la Biblia dice claramente que por su fruto se conoce el árbol. No es por lo que profesa ser. Ustedes pueden profesar ser cristiano. La congregación puede profesar ser una iglesia cristiana evangélica. Pero si es una iglesia que ha adoptado la ideología de género, no es iglesia de Cristo. Es iglesia del diablo. Es iglesia de Satanás. Y como tal hay que denunciarlo. Y esto no es falta de amor. Y esto no es que yo tenga el dedo para juzgar. Lo juzga la palabra de Dios. Y mi deber como siervo de Dios, como predicador del evangelio, es declarar lo que la Biblia declara, no lo que declara, no lo que dice la sociedad del siglo XXI, no, es lo que dice la Escritura. Y ya para terminar, porque se me pasó el tiempo por bastante, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, oiga bien, hasta el fin, no es al principio, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga, el que tiene oído, usted está escuchando este mensaje, usted tiene oído. El que Dios le ha dado la capacidad espiritual para discernir esto, es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como vemos, ya en el comentario aquí de Kidsmaker dice: Jesús dice: no pongo ninguna otra carga sobre vosotros. El decreto apostólico que había formulado el Concilio de Jerusalén estipulaba que los cristianos gentiles deberían de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de carne, animales estrangulados, de la inmoralidad sexual. Eso lo vemos en Hechos 15:29. De estas 4 estipulaciones se les pidió a los cristianos en Tiatira que observaran 2: abstenerse de alimentos sacrificados a ídolos y de inmoralidad sexual. Vemos como en todas las cartas de las iglesias Jesús habla ahora del vencedor, que es el fiel hasta el fin de hacer las obras de Cristo, como vemos en Juan 14:12. Es sorprendente, dice: con las obras de hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra, es mantener las obras de Jesús hasta el fin del tiempo cósmico. Este es el encargo de Jesús dado a toda la iglesia de Tiatira y a nosotros. La promesa que vemos de que al vencedor se respalda con una alusión y cita de un salmo mesiánico, la alusión al ejercicio de autoridad sobre las naciones, como proviene del Salmo 2:8, que dice: como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. El paralelismo en la segunda parte de la cita del Salmo, que dice que como vasijas de barro que se rompen en pedazos, fortalece el concepto de gobernar con fuerza. Las fuerzas que se oponen al avance del Evangelio de Jesús recibirán golpes con la vara dura como el hierro en la mano de Cristo. Serán aplastadas a pedazos como vasijas. La redacción tomada del Salmo mesiánico describe un cetro real de Cristo que simboliza su autoridad para gobernar, para aplicar disciplina, para repartir juicio. Con Cristo el creyente que triunfa tendrá la autoridad para gobernar, disciplinar y juzgar.
Y la segunda promesa de que al vencedor es el don de la estrella de la mañana, este término se encuentra una vez más en Apocalipsis, donde Jesús se le aplica a sí mismo. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. ¿Cómo da Cristo esta estrella a su fiel seguidor? Hay una conexión sutil entre la referencia del Salmo 2, 8 y 9 y una alusión a Números 24, 17, donde Balaam profetiza: una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel, el símbolo del cetro condujo al de estrella, porque ambos son símbolos de realeza que comparte el creyente. Los santos gobiernan con Cristo y resplandece como estrella de la mañana. Así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No basta solamente tener amor, no basta solamente tener buenas obras. Tenemos que ser fiel también a la doctrina. No podemos tolerar la falsa enseñanza. No caigamos en el pecado que cayó Tiatira. Mucha amor, mucha obra, mucha fe, mucha paciencia. Como hay muchas iglesias, trabajan con los desamparados, trabajan con los huérfanos, ayudan al necesitado. Unas iglesias que tú vas y puedes sentir el amor hacia las personas que asisten ahí, pero toleran la falsa enseñanza, pero se han adaptado al mundo, pero están permitiendo que la ideología de género entre, que el aborto entre a sus congregaciones, que los matrimonios del mismo sexo entren a sus congregaciones, y lo están aceptando. Y el Señor dice: no podemos tolerar eso. No podemos tolerar eso. Nos llama a arrepentirnos, y es el llamado que hace hoy en día al arrepentimiento. Así que, mis amigos, mis hermanos, nuevamente terminamos aquí. El próximo video va a ser sobre la iglesia de Sardis. Te queremos, y si tienes alguna pregunta, algún comentario, escribe aquí abajo en los comentarios y yo estaré contestándote tan pronto tenga oportunidad. Puedes suscribirte a esta página Ricky Frontán para que reciba todos los videos. Puedes compartir este video, tienes todo el permiso para compartirlo en las diferentes plataformas, en tu Facebook, donde tú quieras, cosa de que otras personas puedan ver este mensaje del Evangelio. Así que, mis amigos, mis hermanos, recuerda: con Cristo todo y sin Cristo nada. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación, que haya tocado tu vida, que el Señor te haya hablado, y examina, y lo que te concierne a ti, que lo apliques a tu vida. Y si tienes que venir al arrepentimiento, vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahí donde estás, clama a Él, que el Señor dice que el que viene a Él de ninguna manera le echa fuera. Así que, mis amigos, mis hermanos, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.